Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde Stereo Vida en el 100.1 de su FM en Cancún, Quintana Roo. Este es su programa Injertados en el Olivo y hoy estamos con mucho gozo porque vamos a hablar de la palabra de Dios con el tema que habíamos comenzado en la semana pasada. Estábamos hablando acerca de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Hoy me acompaña aquí en cabina Shelita Canún. Hola Shelita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, soy Grace, muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues Shelita, estábamos hablando la ocasión anterior acerca de la profundidad de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Estábamos poniendo un ejemplo en la Escritura que nos enseña qué tan grande es la distancia que hay entre el Creador y su creación. Estábamos viendo una porción en el libro de Job, capítulo 38, donde Dios hace una serie de preguntas a Job para hacerlo recapacitar en lo que él estaba diciendo en ese momento. Lo que le quería mostrar Dios es que comparado Job con nuestro Creador, pues su conocimiento es muy limitado. Y al final de este libro, que es el libro más antiguo de la Escritura, de hecho fue el primer libro que se escribió, el primer pergamino que tenemos en orden cronológico en la Escritura. Y es importante porque Dios va a usar esta situación con Job para enseñarle que todavía había cosas que él tenía que aprender y cosas en su vida personal que tenía que desechar para poder caminar rectamente delante de Dios. Entonces vimos que esta porción nos enseña acerca de la diferencia tan grande que hay entre Dios y los seres humanos. Bueno, vamos a leer la segunda parte del versículo 33. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Lo que nos está diciendo Pablo aquí es que nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de entender qué tan grandes son los juicios de Dios. El conocimiento y la sabiduría de Dios es algo que está más allá de nuestro entendimiento. Por lo tanto, cuando Dios aplica su justicia o cuando Dios juzga, son cosas que para nosotros son muy difíciles de entender, porque en nuestra limitación, aunque nos creó con la capacidad de entender y hasta de crear cosas, de inventar y hacer cosas, nunca se va a poder comparar con la sabiduría de Dios. Para nosotros como seres humanos es importante refugiarnos en la palabra de Dios
para poder entender cuál es nuestra situación y qué tenemos que hacer para estar bien ante los ojos de nuestro Creador. Y prácticamente eso es lo que nos dicen estos versículos. Estamos tan lejos de Él que solo a través de su palabra podemos acercarnos un poco para entender quién es Dios. Y de hecho, conforme vamos estudiando las Escrituras, nos damos cuenta cuántas cosas a través de ella Dios nos va revelando, nos va enseñando. Y hay cosas de ello que al estudiar y nuestro propio entendimiento puede comprender. Realmente aquí, de hecho, tanto Proverbios como los Salmos siempre nos hablan de la sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cómo vamos a saber qué es el temor? Pues a través de la Escritura, ¿no? A través de honrar y respetar a Dios. Y la forma de saber cómo honrar y respetar a Dios es Él estableció en sus mandamientos. Y sí, realmente me sorprende porque en la vida diaria, de hecho, el simple hecho de observar la naturaleza, hay cosas que ni tú mismo te puedes imaginar cómo es que existe. Ni tu propio entendimiento alcanza a comprender cómo es que fueron creadas. Y ahí es cuando te das cuenta que realmente esa sabiduría y ese verdadero entendimiento solo proviene de un solo ser, que es Dios, nuestro Creador. Y dice que cuán insondables son sus juicios e inexplicables sus caminos. Pues realmente esa parte sí me llama mucho la atención. ¿Cómo es que pues Dios es un Dios justo? Es un Dios justo, dice su Escritura que tampoco exonera al culpable, y Él mismo establece los caminos. Él mismo tiene estableció los caminos que te da la libertad de que tú puedas seguir. De hecho, tanto su justicia como sus caminos no se cambian, no se modifican, son firmes. Sí, algo importante para poder entender un poco a lo que se refiere Sheila es, por ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano es algo que nosotros damos por hecho, que es algo que trabaja muy bien, que si lo usamos adecuadamente puede vivir muchos años, que si lo cuidamos y lo protegemos debidamente, podemos tener muchos años de vida y podemos ser muy productivos. Pero algo que no nos podemos recapacitar muy frecuentemente es, por ejemplo, la perfección con la que funciona el cuerpo humano. En la escuela nos dan una idea de la perfección del cuerpo humano porque cuando estudiamos biología o ciencias naturales, estudiamos, por ejemplo, el esquema óseo, los músculos, las venas, todos los órganos internos, cómo está conformado el cuerpo humano. Pero creo que la misma ciencia ha llegado a la conclusión correcta diciendo que es una maquinaria perfecta. De hecho, está sincronizada de tal manera que cuando tú maltratas tu cuerpo o no lo tratas adecuadamente, una pieza deja de funcionar y todo el cuerpo empieza a resentir las consecuencias. Entonces, algo muy importante acerca del cuerpo humano. Si ustedes creen que un día, cuando no existía nada, explotó algo y las células por sí solas empezaron a unirse y a formar organismos más complejos, y que a través de miles de millones de años esas células por sí mismas empezaron a desarrollar organismos
hasta llegar a lo que hoy es nuestro cuerpo, pues realmente vivimos en un mundo de fantasía en el cual nos han vendido la idea de que nosotros somos producto de nosotros mismos, que toda esta inteligencia, esta capacidad reproductiva, como está formado en nuestro cuerpo, fue obra de la casualidad a través de miles y millones de años de evolución. Pero la Escritura nos cuenta una historia muy diferente. La palabra de Dios nos enseña que Jehová creó al hombre al sexto día a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que no lo hizo exactamente igual a él, sino que lo hizo parecido, y que tiene el ser humano ciertas cualidades parecidas a las de Dios, pero nada más. Y esto es algo muy importante, porque esta perfección que es el cuerpo humano es imposible si nosotros calculamos las posibilidades de que se haya creado por sí mismo a través de la casualidad durante miles de millones de años. De hecho, hasta las mismas leyes que observamos en la naturaleza, hasta las mismas leyes que observamos en la naturaleza, contradicen a esa teoría que todo por capacidad, por la expresión. Hace eso Dios mismo en lo que nos da a observar por medio de la naturaleza, nos cuenta y nos revela su gloria, su poder, que es lo que hace todas las cosas. Hay un sello distintivo en todos los seres vivos que hay en el universo, y es el DNA. El DNA es algo que no se produjo por sí mismo, es un sello característico en todos los seres vivos, es algo que no puedes manipular y manejar a tu antojo porque no tenemos la capacidad de hacerlo, a pesar de que hay intentos de parte del ser humano de hacer esto, pero hasta hoy sin ningún resultado. De hecho, cuando mencioné el DNA, cuando lo estudias, te enfocas a estudiarlo, te das cuenta que es muy complejo. Así es. Pero tan complejo y tan perfecto al mismo tiempo. De hecho, algo que me gustaría comentar es que, por ejemplo, precisamente de ese sello, ¿no? Que nosotros los seres humanos compartimos miles de genes con los animales, compartimos genes con las moscas, compartimos genes con los peces, compartimos genes con los ratones, compartimos genes con los chimpancés, pero no quiere decir que descendemos de ellos. Así es. Es esa característica que Dios puso en cada organismo que creó y que te das cuenta que es sello de él. De hecho, las plantas, los árboles también tienen DNA. Entonces, prácticamente el DNA es la firma del creador, es lo que distingue, lo que le da la característica tan especial a todo lo creado. Y es algo que debería de hacernos recapacitar en lo que pensamos y en lo que decimos, en la forma que vivimos, porque este Dios es real, está ahí. Tal vez no siempre o la mayoría de las veces no lo podemos escuchar, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero se manifiesta de muchas formas para hacernos saber que hay algo superior a nosotros, que no estamos solos en el mundo, que no somos producto de la casualidad, sino del amor de un ser que creó todas las cosas y que nos dio la oportunidad por voluntad propia
de elegir si queremos tener una relación con Él o no. Hasta eso nos da la oportunidad de que tú mismo seas quien elija. Así es. Todas estas cosas que son tan interesantes y tan complejas, no podríamos entenderlas. De hecho, por más que intentemos, es algo que vamos a entender hasta la eternidad. Cuando estemos en su presencia y Él, por su misericordia, nos explique todo lo que no entendemos ahora, es cuando vamos a tener una idea más clara de todo esto. De hecho, es como que esa parte de la soberbia del ser humano, de intentar a la fuerza encontrar una explicación a todo. Sí. Pero pues bien, que siga intentando. Y el problema, como tú dices, de intentar darle una solución diferente a la que verdaderamente es que prácticamente nos alejamos de la verdad y empezamos a vivir en un mundo ficticio que en vez de llevarnos a la vida nos va a destruir, y ese es el problema. Por eso esta carta de Pablo es tan importante. Todo este tema del versículo 33 es algo tan trascendente para nosotros que deberíamos de dedicar más tiempo a entender este versículo por su complejidad. Prácticamente a la conclusión que me lleva este versículo 33 es a entender que nunca nos vamos a poder igualar o comparar con nuestro Creador, y que si esto es así, deberíamos de ser mucho más humildes, reconociendo nuestras diferencias y aceptando su palabra como lo que es la máxima autoridad sobre nuestras vidas. Y deberíamos de tener la sencillez de permitir que Dios nos instruya y nos guíe por los caminos correctos, porque solamente Él tiene la verdad, la única verdad verdadera, que es la que va a hacer la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna. Y es algo en lo cual muchas veces no nos ponemos a pensar. Y precisamente que deberíamos entendernos y analizar eso. Analizar esos dos caminos, la eternidad y la condenación. Deberíamos entendernos a analizar y ver realmente cómo nos estamos conociendo, a qué camino nos estamos dirigiendo. Sí, porque la Escritura dice algo muy interesante acerca de esto. Dice que amplio es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho el camino que nos lleva a la salvación. Y parece algo contradictorio, pero la realidad es que mucha gente prefiere la comodidad de la perdición eterna, porque realmente el examinar nuestra vida y permitir que Dios nos instruya y nos lleve por lo que Él determinó que es lo correcto, para nosotros es algo que no toleramos, es algo que nos incomoda, que nos disgusta, algo en lo cual no estamos de acuerdo, porque queremos seguir haciendo nuestra perfecta voluntad. Es precisamente esa falta de unidad de querer nosotros disponernos y analizarnos. Preferimos hacer lo que nos gusta, preferimos pensar en yo, en lo que me gusta, en lo que yo quiero, en lo que yo estoy cómodo, y no disponerse a nosotros. Lo interesante es que la mayoría de las veces esas cosas que nos gustan nos van a destruir, y es el problema, y es precisamente el propósito de la palabra de Dios, que no suceda eso,
que seamos capaces de reconocer la sabiduría y el conocimiento de Dios y que seamos lo suficientemente inteligentes para que en vez de hacer lo que nosotros queramos, aprendamos a hacer la perfecta voluntad de Dios. Así es. No son las 2 de la tarde con 30 minutos. Vamos a ir a un corte, no se despeguen. Estamos en Intentados en Vivo a través del Ministerio Internacional Casa de Santidad y desde Oída 100.1 FM. Volvemos en un ratito. Salud. Buenas tardes, estamos de regreso en Intentados en Vivo. Estamos a través de Estereovida y también les queremos recordar rápidamente nuestro número telefónico para que nos manden alguna opinión, alguna pregunta. Es 9984 305024, así que recuerden cualquier mensajito, duda, comentario, pues envíennos rápidamente un WhatsApp a este número y pues vamos a continuar con el día. Pues estábamos hablando, Shelita, acerca de cuán inescrutables son los caminos de Jehová Dios y qué insondables son sus juicios. De hecho, en los ejemplos que estábamos dando son solamente una ayuda con la cual podemos imaginar esta diferencia que hay entre nuestro Creador y nosotros, aunque en realidad la Escritura nos aclara perfectamente bien que es santo, es perfecto, es omnipresente, omnipotente. Son cosas que nosotros no entendemos todavía, son cosas que imaginamos, son cosas que creemos, si es que realmente nuestra fe está en la palabra de Dios, pero que no vamos a entender hasta que estemos en la eternidad con Él. Y vean el versículo 34, Romanos 11:34. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Porque Él fue su consejero y después, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Porque Él fue su consejero. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, continúa Pablo explicándonos esta idea de la diferencia entre nuestro Creador y nosotros, y dice, ¿quién entendió alguna vez la mente del Señor? Fíjense que sucede algo muy interesante. Muchas veces pensamos en la santidad y nos damos cuenta qué tan lejos estamos de ella. Es algo que no podemos entender, que un ser sea algo que nosotros queremos llegar a ser, pero que una de sus cualidades es esa precisamente, ser santo. Y nos cuesta tanto trabajo no mentir, no agarrar algo, no ver de más las cosas que no debemos, no codiciar las cosas que no deberíamos. Es una lucha muy fuerte para los seres humanos el tratar de entender esta santidad, el tratar de alcanzarla de alguna manera, pero la vemos tan lejos, fallamos continuamente, nos equivocamos. Y obviamente Dios abre a través de su misericordia este camino de reconciliación. Pero sí, esto fue establecido con el propósito no de estar pecando y estar pidiendo perdón. Ajá. Y hay perdón. Y la situación es esta: Dios quiere que primero entendamos qué lejos estamos de la santidad, para que recapacitemos y empecemos realmente a desear con todo el corazón
dejar de hacer las cosas que nos separan de Él. Entonces sí es entender que estamos muy lejos, que Él es santo, perfecto y nosotros no, pero que por lo mismo debemos de esforzarnos más para evitar caer en pecado. Ese es el propósito de toda esta porción en la Escritura. Es sí reconocer a Dios, pero hacer algo. No es nada más reconocerlo y cruzarnos de brazos, decir, ay, bueno, Él es perfecto, yo no, pues voy a pecar y Él me tiene que perdonar. Es algo que no sucede así, y la Escritura nos advierte sobre esto. ¿Qué nos puedes decir del pecado premeditado, Shelita? Pues es que el pecado premeditado pues es algo que realmente sabemos que está mal, sabemos que no debemos hacerlo y aún así decidimos hacer ese tipo de cosas. Pensaba bien en un ejemplo cuando estás en tu trabajo, ¿no? Y anhelas subir de puesto. Ajá. Cuando tienes un anhelo de subir de puesto, de prosperar, tener un buen ingreso, ¿qué tienes que hacer para alcanzar eso? Obviamente tienes que esforzarte. No el puesto de la nada va a llegar a ti si eres un rojo, si llegas tarde todos los días, si te encargan un trabajo y llegas mal. Siempre, por ejemplo, en ese aspecto, para anhelar ese puesto y ese mejor ingreso vas a tener que esforzarte. Lo mismo es con Dios. Si quieres así, como usted decía, Él es santo, nosotros pues, somos pecadores, pero es ese paso a tu verdadera fe, a realmente decir, quiero seguir a Dios, quiero merecerlo y me voy a esforzar por hacerlo. Cuando sabemos Él mismo, y nos da algo curioso y muy interesante que una vez más nuestras misericordias te da todas las herramientas. Haciendo esto y esto vas a ser santo, no mintiendo vas a ser santo, no robando vas a ir acercándote a eso. Pero ¿qué hacemos? Ay, no, una mentira. Ay, una mentira blanca, es piadosa. Tengo que hacer mal y voy a mentir. Sí. Ay, es que entonces, ¿cuál? Realmente tienes ese anhelo de esa santidad, realmente te estás esforzando. Es algo con lo que todos los días creo que todos luchamos, nadie está exento de eso. Nadie. La diferencia está en quién quiere cambiar esa fe. Y quien no, que lo quiera se va a esforzar, y quien no, quien quiera un 10, sacar un 10 en español, se va a esforzar, va a entregar sus tareas, va a llegar a lograr. Quien no, simplemente no va a entregar nada, no va a estudiar para el examen y va a perder su tiempo. Entonces, ve, es aún todavía más importante la pregunta de Pablo en el versículo 34. ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Entonces, esto nos ayuda a entender muy claro que está nuestro Creador muy lejos de nosotros, pero que tenemos que hacer algo. No podemos decir, pues yo soy pecador, voy a seguir así. Entonces, precisamente como Dios es mucho más perfecto, bueno, es el único que es perfecto, es mucho mejor que nosotros, es santo, es puro, es bueno, tenemos que anhelar ser como Él. Nosotros no podemos darles consejos a Él. Él es la fuente de nuestro consejo. Debemos de aprender nosotros de Él, no Él de nosotros. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿O quién fue su consejero? Siendo Él tan grande, tan perfecto, tan santo, nosotros debemos de buscar su consejo de Él. Padre, ¿qué tengo que hacer para ser como tú? Padre, ¿qué tengo que hacer para dejar la mentira, el adulterio, la pornografía, el robo, el asesinato? Ahí es donde está la clave. Y Pablo nos los dice de esta manera para entender que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Dios, aunque sea difícil.
Entonces, en el versículo 35 y 36 nos dice algo no menos importante. Sí, porque de Él. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, para que sea la gloria por nosotros. Entonces, si tú estás esperando que Dios te recompense por ser lo que eres, estamos totalmente perdidos. Porque la fuente de la verdad es Él, no nosotros. Entonces, también igual venía de mente el corazón de, bueno, para creyentes, ¿no? Que en el aspecto del diezmo o la ofrenda, ¿no? Creemos que nosotros ahí le estamos dando al Señor. Ajá. Que nosotros con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, nuestro dinero, Ajá. le estamos dando al Señor una parte de él, ¿no? Cuando realmente es el quien provee el trabajo, quien provee el ingreso, La salud. y no le estamos dando nada, Así es. simplemente le estamos dando esa porción que le corresponde. Es el poco precisamente. y fíjate qué bueno que mencionas esto porque es algo importante. Dios nos bendice, nos da todo, pero quiere ver nuestra fidelidad a Él. Quiere ver si realmente nosotros somos humildes y reconocemos que Él es nuestro proveedor, dando 1/10 parte de todo lo que Él nos da, como testimonio de nuestra fe, de que creemos que Él nos va a seguir proveyendo. Es algo muy importante y qué bueno que lo mencionas. Yo no lo había visto así, yo había pensado en otras cosas, pero esto es algo muy importante. Dice, todo es de Él, por Él y para Él. Él no necesita dinero, no necesita cuentas bancarias, no necesita nada de lo que necesitamos nosotros. Es al revés, nosotros necesitamos de Él. Y es aquí lo importante. ¿Hasta cuándo nos vamos a humillar y vamos a reconocer que Él está por encima de nosotros? ¿Cuándo vamos a reconocer que gracias a Él estamos vivos? Que gracias a Él respiramos, hablamos, caminamos, hacemos. Entonces, hasta que no llegue ese momento, prácticamente Romanos 11 no va a tener ningún sentido para nosotros. Y el camino que Dios estableció, y aquí lo importante de todo esto, es que hay un solo camino. Hay un dicho en el mundo que dice todos los caminos llegan a Roma. Con Dios no es así. Con Dios hay un solo camino que te puede reconciliar con Él. Y es Yeshua Jesús, nuestro Mesías. Entonces, tenemos que entender una cosa. Nosotros no hemos alcanzado la salvación porque somos buenos, porque somos mejores, porque somos disciplinados, porque somos inteligentes. Realmente alcanzamos misericordia porque Dios estableció que a través de la fe, aceptando el sacrificio de redención de nuestro Mesías, podemos reconciliarnos con el Padre. Esa es la meta, reconciliarnos con el Padre. ¿Cómo? A través del Mesías, que es el único camino. Entonces, para ese propósito, Dios estableció un solo pueblo. Y lo que nos dice, ya como resumen en todo Romanos 11, es que estando en pecado no podemos ser parte de su pueblo. Estando en rebelión, cometiendo las abominaciones de las cuales Él nos advierte en su palabra, no podemos ser parte de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios?
reconocer que somos inferiores a Él, que nos ama y quiere que nos reconciliemos con Él y que nos dio un camino para hacerlo. Entonces tenemos que entender que ya no podemos seguir viviendo como lo hacíamos antes. Pero para eso tenemos que salir de esa mente, de esa ideología, de esa cultura gentil a la que pertenecíamos estando en pecado, y ahora nos quiere llevar por el camino correcto, que es nuestro Mesías, por la palabra de Dios hecha carne. Entonces la Escritura fue establecida para seguirla, y que a través del sacrificio de nuestro Mesías y de la instrucción, que es el mismo, la palabra, podamos reconciliarnos con el Padre. Y es la única manera, pero tenemos que dejar de pensar como los gentiles, tenemos que dejar de actuar como los gentiles, debemos de dejar de celebrar lo que celebran los gentiles, y así toda nuestra vida tiene que cambiar, tiene que haber una transformación en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu, dejando lo gentil y ahora aceptando lo que Dios estableció. Y tú no puedes ser parte de su pueblo, tú no puedes ser hijo de Dios, tú no puedes reconciliarte con el Padre si sigues en tu mente gentil. Es como que ese detalle, como el principal detalle que no queremos poner. No queremos dejar esa mente gentil, pero al contrario, queremos que Dios nos dé todo lo que decimos para su pueblo, Claro. teniendo mente de gentil. De hecho, yo le mencionaba a mis alumnos cuando iban a presentar examen, todos, voy a reprobar, yo voy a reprobar. Y les dio la frase y se los puse en el examen. Y le dije, como estamos haciendo fórmulas de física, le dije, tus resultados van a ser proporcionales al esfuerzo que yo le hago. Así es. Y ya eso se quedaba así. Y se quedaban así, ¿qué quiere decir? Yo como lo dice la fórmula, que es proporcional. Que de acuerdo a lo que tú apliques, son los resultados que vamos a tener. Si tú sacas un 5, va a ser el resultado del esfuerzo que le aplicas. Si sacaste 10, va a ser el resultado del esfuerzo que le aplicaste. Claro. Y así es con el Señor, los resultados que obtengamos en nuestra vida diaria van a ser proporcionales o conforme a lo que nosotros estemos aplicando su palabra, conforme a lo que le estamos. Claro, pero fíjate qué interesante. ¿Qué estaban haciendo tus alumnos? Pues ellos luego voy a reprobar lo que querían. Entonces, pobrecito de mí, no puedo, no quiero esforzarme, pásame. Por favor, apruébame porque voy a reprobar. Es que es muy difícil, es Ajá. muy difícil, no se le da. Entonces, queremos misericordia sin hacer nada. Eso es en la vida diaria. Y eso es en todo, en la escuela, en el trabajo, con nuestra pareja, con todo. Entonces, ¿qué dice Dios? Dice, deja tu mente gentil, acepta mis mandamientos y yo te voy a transformar para que dejes de ser el olivo silvestre y ahora seas el olivo natural. Pero es algo en el que estamos atascados por siglos y siglos y siglos, donde vemos en la Escritura y decimos, sí dice, pero esto quiere decir esto. Entonces, seguimos queriendo hacer lo que nosotros queremos y agarramos la palabra de Dios en vez de ser una guía para que Dios transforme nuestra vida. Queremos que sea un pretexto para seguir haciendo lo que queremos y recibir la bendición. Y es algo que no se puede. Y es precisamente que cuando Dios te dice deja de hacerlo, es porque a través de que tú dejes
bueno, hemos llegado al final. Gracias, Shelita, por acompañarnos. Gracias, hermanos. Estamos transmitiendo en vivo desde Estéreo Vida 100.1 de su FM en Cancún, Quintana Roo. Esto fue Injertados en Medio Vivo y nos vemos la próxima semana. Shalom. Shalom.